Bueno, lo que vamos a ver ahora es un trabajo de la CETERA que está incluido en el Acuerdo Paritario Nacional. Es un trabajo que desarrolló con la asistencia técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el marco de un documento que se llama Trabajo Sano y Seguro, y en el mismo se describen 12 puntos sobre la infraestructura escolar. Son 12 condiciones mínimas que deben cumplirse para asegurar la continuidad del acto educativo en las escuelas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir poniendo en detalle, uno por uno, tratando de explicarlos de la manera en la cual incorporen con, algunas cuestiones técnicas, explicaciones sobre cada uno de ellos. El primero es el de la provisión de agua corriente, ¿no? Esto es un extracto, lo que ustedes están viendo después en el campus tienen el documento oficial que está, un poquito ampliado e ilustrado, pero los que yo le quiero contar es un poco el detalle de cada uno de estos puntos. El primero es el de agua corriente, potable y segura. Acá dice sin ningún tipo de contaminación. Examen bacteriológico, físico y químico, limpieza de tanque de agua anual. Este es el enunciado del primer punto y lo que vamos a tratar de hacer es contar qué significa esto. Bueno, el tema del agua tiene dos costados. Uno es la calidad y uno la cantidad. La cantidad está referida en varios artículos, desde la Ley de Seguridad e Higiene hasta la Resolución 398, de cuántos litros por persona y por día deben estar disponibles para el consumo humano, entendiéndose como consumo humano toda el agua que uno consume en función del tipo de hidratación o alimento y que también es utilizada para el aseo personal, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo se estima la cantidad de litros de agua? Bueno, hay una recomendación de 35 litros por alumno y por día, ¿sí? Esto es sin contar si la escuela tiene comedor o vestuario. A lo que se agregaría, si tiene servicio de comedor, 20 litros por alumno, y si tiene servicio de vestuario, 5 litros más. Con lo cual daría aproximadamente unos 60 litros por alumno por día, la instalación de provisión de agua. Esto es agua potable, estamos hablando de agua en condiciones de consumo humano. Ahora bien, ¿cómo hacemos para verificar la potabilidad del agua? Si tenemos agua de red, entendemos que el agua provista por AISA, supongamos acá en el AMBA, es un agua que está verificada con un protocolo de una resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social del año 95 que establece cuáles son esos parámetros de potabilidad. Tanto para la parte físico-química como para la parte microbiológica o bacteriológica, lo pueden ver también. Pero nosotros cuando recibimos el agua, suponiendo que tenemos agua de red en las escuelas, cuando recibimos el agua, esa cantidad de agua que recibimos diariamente va a estar colectada o almacenada en tanques cisternas o tanques elevados, con lo cual esos tanques es posible que a lo largo del tiempo tengan contaminación, ¿sí? por su escaso cierre, ¿no? Su escasa hermeticidad, también por un aumento en la concentración de temperatura que puede favorecer la proliferación de bacterias, o también por el arrastre de sustancias en las cañerías que se van desprendiendo, ¿sí? Las cañerías, digamos, de transporte entre
entre la planta de bombeo y la escuela, con lo cual se sugiere que ese agua, tanto como el agua de pozo, en el supuesto caso que la escuela no tenga una provisión de agua de red, se controle al menos 2 veces por año, ¿sí? O sea, que se hagan semestralmente los análisis físico-químico y bacteriológico del agua y además se realice una limpieza de los tanques. Hay protocolos que ustedes los pueden encontrar en la página www.abcgobar, en el apartado GIRE, ¿sí? GIRE es un apartado dentro de la página que significa Gestión Integral del Riesgo en las Escuelas y que especifica cómo se debe realizar la limpieza de los tanques. Esa limpieza al menos debe realizarse una vez por año y además digamos, de la limpieza, cada vez que se limpian los tanques, también hay que realizar uno de estos protocolos de laboratorio, tanto físico-químico como bacteriológico, para verificar digamos, la efectividad del procedimiento de limpieza que se realizó. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que se prohíbe el uso de tanques de fibrocemento. De todas maneras, verán que en un montón de establecimientos, inclusive en casas de familia, todavía hay tanques de esa sustancia, ¿no? Que contiene un elemento, una sustancia que se llama asbestos, que está prohibida por ser una sustancia que está incluida en el listado de sustancias cancerígenas, con lo cual los tanques que se pueden usar son tanques plásticos, ¿sí? de más de una capa, tanques de acero inoxidable, pero no se pueden usar los tanques de fibrocemento, como tampoco se pueden usar las cañerías de hierro galvanizado, y se sugiere el uso de cañerías plásticas, ya sea ensambladas por termofusión o roscadas o cañerías de cobre, pero no se tiene, digamos, permitido ya a esta altura, digo, el uso de cañerías de hierro galvanizado que en el supuesto caso de contar, hay escuelas que tienen muchos años ya y pueden tener todavía este tipo de cañerías. Bueno, la recomendación sería obviamente hacer una remodelación de la infraestructura del edificio e ir modificando todas esas cuestiones que están recomendadas en la resolución 398. Hablando de las cañerías, también hay una recomendación para zonas, digamos, expuestas a bajas temperaturas, donde las cañerías de agua que estén expuestas a la intemperie, porque podría ser que las hubiese, estén convenientemente aisladas, ¿sí? Para evitar la rotura por la congelación. Y las cañerías de plástico que no estén embutidas, o sea, toda modificación que se hace y que queda por fuera de los edificios, en todos los casos tiene que tener un recubrimiento exterior que lo proteja de la radiación solar por varios factores. El primero es por el deterioro y el segundo también es por la cantidad de calor, ¿sí? que transmite la cañería al agua, y ustedes sabrán que el aumento de calor también beneficia la proliferación de las bacterias. Con lo cual, para cerrar un poquito el tema este uno, es asegurar la cantidad y calidad del agua en las escuelas en toda la jornada escolar. Esto implica también el buen funcionamiento de las bombas que pueden servir
para elevar el agua en aquellas escuelas que tienen depósitos elevados de agua, que son la gran mayoría, con lo cual a veces tenemos una buena cantidad de agua digamos, con una buena calidad también, en cisternas enterradas, y resulta que después por una falla mecánica o eléctrica de los motores de bombeo, nos quedamos sin agua en los tanques de distribución, con lo cual ahí tenemos otra cuestión a tener en cuenta, que dentro del mantenimiento de toda la red de provisión de agua hay que tener en cuenta, ¿sí? Las cañerías, los tanques y las bombas de transmisión de agua desde las cisternas a los tanques elevados, para asegurar, y con esto cerramos el punto 1, que durante toda la jornada laboral la calidad y la cantidad de agua para todo el alumnado y obviamente para todo el personal, ¿sí?, sea la que corresponde. Bueno, el punto 2 habla de las instalaciones eléctricas. Dice legalizadas con planos de aprobación. Esto quiere decir que tanto obviamente para las escuelas nuevas como para las escuelas existentes, los proyectos eléctricos deben estar, digamos, legalizados por personal homologado por los colegios de ingenieros. Generalmente en la provincia de Buenos Aires es el COPIME, el Colegio de Profesionales Mecánicos y Electricistas, o electromecánicos, que den cuenta que digamos, la instalación esté debidamente calculada. ¿Qué quiere decir esto? Que en función del consumo energético demandado por todos los elementos eléctricos que están instalados en la escuela, toda la instalación está acorde con las normas técnicas legales que se utilizan para el cálculo y desarrollo de las mismas, y que está realizada con los materiales y los debidos elementos de protección que, digamos, que son pertinentes para este tipo de instalaciones. Ahora lo voy a explicar un poquito más en detalle. También dice comprobación preventiva de las instalaciones en forma periódica por autoridad competente. Esto significa mantenimiento, ¿no? Esto significa control. Esto significa que anualmente debe haber una revisión de las instalaciones y de los instrumentos o artefactos de control, que ahora vamos a explicar cuáles son, de control y protección, y que lo tiene que hacer alguien, digamos, dice acá autoridad competente. En principio serían electricistas matriculados, ¿sí?, que pueden dar cuenta de que esas revisiones, en esas revisiones se está encontrando o todo bien, o si hay algún punto que mejorar, tiene que ser rápidamente resuelto a través de, por sí mismo o por otra cuadrilla de trabajo, por el mismo personal de la escuela o por quien Entonces, cuando hablamos de comprobación preventiva, hablamos de control y mantenimiento de las instalaciones, ¿no? De hacer verificaciones periódicas del buen funcionamiento de los sistemas de protección, como también de la instalación y también de los artefactos que están conectados a la instalación.
el documento habla claramente de dos sistemas de protección, al que yo sumaría uno más que no está descrito acá, que es el sistema de protección termomagnética, que es un sistema de protección que lo que protege es a la instalación, en realidad. O sea, cuando digo a la instalación, digo tanto a los cables y sobre todo a los cables, porque es un sistema que lo que hace es cortar el suministro eléctrico ante dos fenómenos, ¿sí? Uno es el fenómeno térmico, cuando hay mucho consumo en un punto de la instalación. Piensen, por ejemplo, en un tomacorriente que tiene conectada una zapatilla, ¿no? Esos multienchufes que, bueno, que tenemos todos en nuestras casas y demás. Y el tema es qué es lo que conectamos en esos multienchufes, porque si uno en su casa tiene una zapatilla y tiene conectado el cargador del celular y la PC y el televisor es una cosa, pero si resulta que en una de esas zapatillas empezamos a colocar artefactos que tienen mucho consumo, como pueden ser estufas infrarrojas, como pueden ser lavarropas o una plancha o todo aquel artefacto eléctrico que posea una resistencia, ¿no? Eso genera muchísimo consumo, o también puede ser que en el punto ese donde hay un toma y resulta que el toma tiene cables finos, digámoslo así, y yo conecto muchas cosas ahí, lo que va a pasar es que la cantidad de corriente va a elevar la temperatura, y si no tenemos un sistema de corte ante esa sobrecarga o ante esa elevación de la temperatura, lo más probable es que el recubrimiento de los cables se empiece a fundir y que eso pueda generar un principio de incendio, y entonces ponemos en riesgo no solo a la instalación, sino que ponemos en riesgo a la infraestructura y también a las personas. Entonces, para una correcta protección de las instalaciones eléctricas, además de tener digamos, un estudio y un cálculo en función de lo que vamos a instalar, tenemos que tener esta herramienta de control o digamos, de protección de la instalación que se llama interruptor termomagnético, que también protege de cortocircuitos, o sea, de que dos cables de diferente polaridad se toquen. Además de eso, deben estar como mínimo uno, después vamos a hablar un poquito de que cuando también se sectoriza, si uno tiene una escuela de más de una planta, lo que corresponde es tener, por ejemplo, un tablero eléctrico por piso, que ahora lo vamos a hablar un poquito en detalle. También se exige la instalación de lo que se llaman disyuntores diferenciales, que lo que protegen es ante las fugas de corriente, lo conocemos como digamos, ese fenómeno en el cual parte de la corriente deja de estar dentro de los cables, ¿sí? Y pasa a, digamos, a alguna parte metálica de la instalación, que puede ser un electrodoméstico, puede ser una cañería, y eso hace que tengamos el riesgo de electrocución si no tenemos colocado estos equipos que al detectar pequeñas cantidades de corriente que salen del sistema, ¿sí? Interrumpen el suministro en un corto tiempo, estamos hablando de milisegundos, ¿sí? O sea, pequeñitas cantidades de energía que estos dispositivos tienen la capacidad de detectar, entonces interrumpir el servicio eléctrico en un tiempo muy chiquito. Y el otro
digamos, elemento de protección es la puesta a tierra, lo que se conoce como la jabalina, ¿no? La puesta a tierra que también, digamos, debe ser calculada en función de las masas, como se conoce, o sea, de la energía circulante y de todas aquellas partes metálicas de equipos e instalaciones que están puestas, digamos, dentro de la instalación eléctrica. Y este sistema es una varilla, ¿sí? Se conoce como jabalina, es una varilla metálica recubierta en cobre, que va clavada en la tierra, justamente, y que de ella se desprende un cable que atraviesa toda la instalación eléctrica, que va por todas las cañerías, que llega a todos los tomas y a todas las partes metálicas de la instalación, que pueden ser las cajas de derivación, los tableros, y que eso garantizaría, estando bien instalado, bien calculado y bien controlado anualmente, tiene un protocolo de buen funcionamiento anual, que también lo tiene que hacer en esa comprobación preventiva la autoridad competente o los técnicos que hagan esas mediciones, nos dan la tranquilidad que ante cualquier fuga de corriente, ese sistema de puesta a tierra lo que hace es captar esa corriente que está en fuga, ¿sí? Y automáticamente llevarla a la tierra, y como la tierra en las condiciones correspondientes tiene menor resistencia que el cuerpo humano, entonces esa corriente no nos haría daño a nosotros si es que estamos en contacto con alguna parte metálica de la instalación, ¿sí? Por donde está pasando esa corriente. El disyuntor diferencial ayudaría, ¿sí?, a interrumpir el flujo de corriente, o sea que los dos trabajando en conjunto sería lo que corresponde y aparte lo que la ley exige. Por otra parte, hablando un poquitito de la instalación, pensemos que la instalación eléctrica está, digamos, pensada para tanto el alumbrado como para el funcionamiento de equipos, digamos, de un consumo normal, como pueden ser computadoras, como puede ser una heladera, como puede ser un equipo de aire acondicionado split, que no tienen tanto consumo, como también toma corrientes especiales en el caso de tener, qué sé yo, puede ser que una cocina cuente con algún horno eléctrico o que el equipo de aire acondicionado que se vaya a poner es de una, digamos, característica de consumo más importante, como también de fuerza motriz, o sea, aquella energía, ¿sí?, que necesitan los motores, por ejemplo, podría ser un motor de agua de una dimensión importante, no el que podemos tener en nuestra casa. También puede ser que la escuela cuente con máquinas, herramientas, si fuese una escuela técnica, en un taller, que haya tornos o fresadoras, o que haya un compresor, donde la corriente eléctrica se usa para varias cosas, ¿sí?, no solamente para la parte de alumbrado o iluminación. Con lo cual, como reglas generales, ya dijimos esto de digamos, el debido cálculo. La resolución 398 habla de algunas cuestiones que tienen que ver con el tipo de cañerías a utilizar. Sugiere las cañerías de acero tipo semipesado se llama, salvo que sea, no sé, una escuela que esté cerca de una zona marítima donde, bueno, el aire transporta la sal del mar y eso puede hacer producir el deterioro
de la cañería, pero si no, en ese caso se utilizarían caños plásticos o termoplásticos. Si no, se recomienda la instalación de las cañerías, estas de acero tecto semipesado, ¿sí? A la vista, porque tenerla a la vista significa que uno rápidamente puede hacer una verificación. Piensen en estas escuelas que tenemos de hace muchos años, donde las instalaciones están empotradas en la pared, donde tal vez ha habido, digamos, deterioro de la misma por humedad en las paredes y demás. Entonces, a una altura de no menos 2,20 m, se pueden utilizar estas cañerías, digamos, a la vista, garantizadas por eso que yo les contaba que se llama la puesta a tierra, ¿no? Que son cañerías metálicas y nosotros tenemos toda la instalación, digamos, unida por esa puesta a tierra, estaríamos seguros que no vamos a tener ningún, digamos, choque eléctrico. Además, nos estaríamos garantizando por la altura que no es algo que va a estar a la mano ni de los alumnos ni del resto del personal. También habla de que los cables tienen que ser del tipo antiflama, por esto que yo les decía. Si la instalación está bien protegida por sistemas termomagnéticos, el sistema termomagnético también podría fallar la llave. Entonces lo que se recomienda es que los cables sean antiflama, o sea que no se prendan fuego. Después, otra cosa es que, bueno, que los tableros, debe haber un corte general, ¿sí? En el acceso al edificio. Eso quiere decir que si nosotros tenemos un problema de un foco, de un principio de incendio, un principio de derrumbe, o lo que sea, digamos, algún peligro inminente, cualquier fuerza de acción, que pueden ser los bomberos o, digamos, el mismo personal, digamos, antiexplosivos, si hubiese una bomba en el edificio o una amenaza de bomba, pueden, ¿sí? En el acceso al edificio cortar las fuentes de energía, también lo vamos a ver para el tema del gas. O sea, tiene que haber cerca, a no más, dice la reglamentación de 5 metros de la línea municipal, un corte efectivo para todos los servicios de energía. Los tableros deben estar debidamente señalizados y ubicarse en lugares donde el personal directivo y de mantenimiento los conozcan, sean de fácil acceso, estén debidamente cerrados, para evitar que personas no autorizadas accedan a él. Habla de esto de que los circuitos de iluminación y de toma corrientes estén separados, o sea que haya llaves independientes para cada uno. También habla, en la medida de las posibilidades, que dentro del aula no estén los comandos digamos, de luces, ¿sí? Sino que estén en un tablerito aparte. Esto no es tan usual. Yo les cuento lo que es la recomendación. Y otra cosa importante, muy importante, es que los ventiladores, ¿sí? Los ventiladores de techo no están permitidos. Esto, digamos, hace más al tema de acondicionamiento y demás, pero se los quería, digamos, aclarar acá. Seguramente más adelante lo voy a decir. Pero los únicos ventiladores que están aprobados son ventiladores de pared, debidamente protegidos con una malla que impide el acceso a la zona de las paletas, ¿sí? También en la página ahí, en el ABC Gobar, en el apartado Gire, van a ver cuáles son las especificaciones técnicas que se exigen para la compra, por un lado, y para la instalación, por el otro. Bueno, esto es el punto 2 de instalaciones eléctricas. Cualquier duda que tengan sobre el mismo, igual
lo vamos a seguir hablando, pero me parece que está ampliado lo suficiente como para que tengan claro qué significa esto dentro de este acuerdo. Bueno, seguimos con el tema de las instalaciones y en el punto 3 habla de instalaciones de gas, al igual que el anterior, dice legalizadas, con planos de aprobación y control sistematizado de las mismas, y dice artefactos de combustión interna están prohibidos. Yo lo transcribí tal cual está en el documento oficial. Ahora les voy a contar un poquito qué es esto de los artefactos de combustión interna, pero digamos como para hacer un detalle de este ítem, claramente lo que expresa es que la instalación de gas primero tiene que tener planos, ¿no? Y como dijimos de las instalaciones eléctricas, la instalación tiene que estar debidamente calculada, ejecutada por personal, digamos, homologado, con instaladores matriculados, y tiene que cumplir con algunas exigencias, aparte de estar, digamos, de tener planos y de estar legalizada. Esas cuestiones tienen que ver con lo que le decía también en el punto de la instalación eléctrica, tiene que haber un corte efectivo, general, externo, ¿sí? A no más de 5 metros de la línea municipal, como establece la reglamentación, por lo que ya les dije antes. Y esto del control sistematizado tiene que ver con un relevamiento, con un mantenimiento, con un control, una inspección periódica. Cuando hablamos de periodos, hablamos por lo menos anualmente, en el cual se verifiquen que toda la instalación esté, digamos, sin pérdidas, y el control de la instalación no significa solamente controlar el medidor y los caños, sino también todos aquellos artefactos que estén conectados a la línea de gas. Los artefactos pueden ser las cocinas, pueden ser calefactores, o sea, estufas, puede ser una caldera que alimente de agua caliente a todo el edificio, y otros artefactos de gas, como podrían ser algunos artefactos que estén colocados en un laboratorio, ¿sí? Estufas puntuales para realizar digamos, cuestiones que tienen que ver con experimentos que se pueden dar dentro del laboratorio. O sea, cuando se habla de una verificación del sistema, ¿sí? De un control, se habla de la instalación y de todos los artefactos que estén conectados al sistema. Con respecto a las recomendaciones, también se recomienda que la instalación se haga con las cañerías a la vista y por fuera de las aulas y de todos los locales. ¿Qué quiere decir esto? Que las instalaciones, obviamente que vamos a encontrar escuelas donde, como les conté antes, escuelas viejas que tengan su instalación por dentro de las paredes, o sea, no se van a romper todas las escuelas para hacer todas las instalaciones de nuevo, pero a medida que se vayan haciendo remodelaciones y refacciones, es conveniente que las cañerías estén a la vista, ¿sí? Y claramente dice por fuera de las aulas. ¿Qué quiere decir por fuera de las aulas? Que vayan por los pasillos e ingresen a las aulas únicamente para hacer el conexionado de aquellos artefactos. En el caso de un aula, obviamente sería el de una estufa, ¿sí? Y que cada artefacto debe contar con un sello de calidad de IRAM, o sea que deben ser artefactos y cañerías que estén debidamente aprobadas para su uso,
Todos los artefactos tienen que tener una llave de corte, ¿sí?, para cada artefacto, y los artefactos deben contar con válvulas de seguridad. La válvula de seguridad es un dispositivo que ante la ausencia de llama, corte el suministro de gas, ¿sí? O sea, por ejemplo, en los pilotos de los termotanques o de los calefones o de las estufas, el piloto está permanentemente prendido. Ahora hay una tecnología que el piloto se activa únicamente cuando uno, por ejemplo, en el caso de los calefones, cuando uno abre el agua, recién ahí el piloto se activa y recién ahí abre el paso de gas para encender digamos, la hornalla o el sistema de calentamiento del agua, pero suponiendo que tenemos una estufa, ¿sí?, y la estufa está encendida y porque hay una corriente fuerte de aire o por alguna razón se apaga el fuego, esta válvula de seguridad lo que hace es cortar el suministro de gas para que no haya un escape de gas. También se prohíbe instalar estos tipos de artefactos de calefacción en los baños y en los vestuarios, ¿sí? El documento habla de que lo que están prohibido son los artefactos de combustión interna. Bueno, en realidad no es que está prohibido el artefacto de combustión interna, lo que está prohibido es el artefacto de llama abierta o el artefacto que no tiene comunicación con el exterior para tomar aire y para sacar los gases de la combustión. O sea, lo podríamos decir así, las únicas estufas que están permitidas son las de tiro balanceado, en aquellos locales cerrados, ¿sí?, aulas, patios cerrados, comedores, oficinas y demás. Siempre tiene que haber renovación de aire, además de lo que se conoce como las rejillas de ventilación, que tienen que estar debidamente instaladas en todos esos locales. Cuando hablo de locales, hablo, como les dije, de aulas o de oficinas o de recintos cerrados. Tiene que haber rejillas de circulación de aire, tanto las de toma de aire externo, que son las que se ubican en la parte baja del recinto, ustedes lo verán en su casa seguramente, en una cocina o en un lavadero, o mismo en el living, o donde tengan instalado algún sistema de calefacción a gas, como las superiores, que son las que sirven para que el aire caliente, que puede estar, digamos, con algún nivel de contaminación, no solamente por un escape de gas, sino por el mismo, digamos, la misma elevación del dióxido de carbono que generamos nosotros cuando respiramos, que esas rejillas estén debidamente instaladas y además calculadas, ¿sí? Eso es función del volumen, o sea, del tamaño de la habitación. Esto es un poco de lo que habla este punto 3. Claramente, el tema del control y del mantenimiento es algo muy importante para la verificación de la instalación y de los artefactos instalados. Personal matriculado, digamos, proyectos en los cuales haya que seguir las recomendaciones del ENARGAS en términos de los cálculos que hay que hacer, los volúmenes a calefaccionar y los tipos de artefactos. Para la parte de gas se toman esas recomendaciones y es claramente importantísimo seguirlos al pie de la letra porque sabemos que ya hemos tenido eventos desgraciados con pérdida de vidas humanas por no cumplir debidamente con esta prescripción.
Con respecto al punto 4, que habla de construcción edilicia segura, dice sin riesgos en la estabilidad de su estructura total o parcial, patios, escaleras y pasillos seguros y sin obstrucciones. Vamos a aclarar un poquito a qué significa. Primero, lo de construcción edilicia segura en la parte de estabilidad tiene que ver puntualmente con que las construcciones tienen que estar debidamente calculadas, también como hablamos antes, por personal, digamos, pueden ser arquitectos o maestros mayores de obra, depende del tamaño de la escuela, o ingenieros civiles, siempre con lo que es el código CIRSOC, que se llama, que es un código que reglamenta toda la parte estructural para la seguridad de obras civiles. Eso en función de la construcción, pero también en función de las verificaciones que puede tener una escuela. Generalmente puede haber una verificación estructural cuando se empiezan a encontrar algunas fisuras o algunas grietas en las paredes o en la parte estructural, llamado parte estructural a lo que son las columnas, las losas, si las hubiere. Entonces tiene que haber esta cuestión del mantenimiento que vamos a hablar en algún momento, ¿no? El mantenimiento entendido como la verificación de la aptitud, ¿sí? Tanto de la infraestructura como de las instalaciones. Entonces el control y la verificación también tiene que estar hecha obviamente por personal, digamos, calificado en la materia, homologado por los diferentes colegios profesionales. ¿Para qué? Para verificar que la estructura cumple, no solo cumplió en el momento de la ejecución, sino que también cumple en el paso del tiempo con esta seguridad estructural. Con respecto a los patios, escaleras y pasillos seguros que dicen y sin obstrucciones, acá vamos a hablar de algunas cuestiones que tienen que ver primero con el cumplimiento de la ley del Sistema de Protección Integral de los Discapacitados, la ley 24314, que habla de la accesibilidad de personas con movilidad reducida, en esto de que todos los medios de acceso tienen que estar libres de barreras físicas, ¿sí? Y construidos de tal manera que no solo digamos, las personas en condiciones, entre comillas, digamos, aptas para la circulación, sino aquellas personas que tienen alguna complejidad con su movilidad, ya sea personas por sí o que asisten a personas que tienen movilidad reducida, puedan tener un acceso cómodo a las instalaciones. Ese acceso tiene que ver con si tenemos escuelas donde hay una diferencia de nivel entre la vereda y el interior del edificio, que puede ser un escalón o puede ser una escalera, tiene que tener una rampa. Ya vamos a hablar puntualmente de las rampas, pero tiene que tener rampas, tienen que tener un ancho tal y una pendiente tal que permita, digamos, sortear esa diferencia de nivel sin ningún problema, sin ningún esfuerzo adicional. Cuando habla de pasillos seguros, también habla de que el ancho de los pasillos tiene que ser tal que permita la circulación de las personas sin obstáculos. Cuando hablamos de obstáculos, no solamente son barreras arquitectónicas como se las conoce, divisiones de los ambientes con barandas o algunos tabiques o alguna cosa que esté formando parte de la estructura, sino que lo que se sugiere acá, que los pasillos tienen que
no tienen que ser usados como depósitos de materiales que no sirven o que están de más en algún aula o en alguna oficina y que generalmente se acumulan en los pasillos. Los pasillos siempre tienen que estar totalmente libres para la circulación, inclusive en los pasillos, ya lo vamos a ver más adelante, los pasillos se utilizan para la identificación de equipos como puede ser de protección contra incendios, por ejemplo un matafuego, con lo cual tiene que estar totalmente libre y señalizado para, digamos, en el supuesto caso que haya que usarlo, tener un acceso rápido. Lo mismo que en el supuesto caso que haya que utilizar el pasillo como una vía de escape, que también es para lo que están construidos, ¿sí? No solamente para unir locaciones, sino para tener una salida eficaz en el caso de que haya un evento, digamos, de riesgo, no estén obstruidos. Las escaleras, por supuesto, deben estar no solo señalizadas, sino también construidas de una manera tal que sea fácil el ascenso y el descenso de la misma. Tiene un cálculo que después lo vamos a ver también. Los patios, cuando se habla de un patio seguro, se habla de un patio lo suficientemente abierto, que no tenga en sus columnas o en sus paredes filos que puedan, digamos, ante un accidente, un golpe de alguno de los chicos o de alguna de las personas docentes o auxiliares, provocar digamos, una lesión severa. Hay muchos lugares donde se está utilizando ya la protección contra en las columnas, como en los peloteros, que se le ponen cubiertas de materiales esponjosos para minimizar el efecto de un posible golpe. Se sugiere también en los patios la no existencia de maceteros o inclusive todavía hay patios de escuelas viejas que tienen el mástil como se usaba antes en el medio del patio, con una escalera o con, digamos, con una estructura que contenía el mástil. Eso se desaconseja porque es un obstáculo y puede, digamos, puede llevar a algún evento, digamos, no esperado, algún accidente, alguna caída, algún golpe. Entonces, de eso se trata este punto. En líneas generales, que la escuela tenga una construcción desde el punto de vista estructural, edilicio seguro, ¿sí? Que haya verificaciones periódicas respecto de ir a buscar, a ver si encontramos alguna señal de algún deterioro prematuro, y respecto de los pasillos y los accesos, que no tengan obstrucciones, tanto en términos de lo que es la capacidad de circulación para todo el mundo, como específicamente para aquellas personas que tienen movilidad reducida, para que su circulación no tenga obstáculos. Vamos a pasar al punto 5 y al punto 6, porque, digamos, son comunes cuando hablamos de instalaciones sanitarias, ¿no? Entonces, el punto 5 habla de instalaciones sanitarias suficientes en cantidad y capacidad para el personal y para los alumnos. Habla de la seguridad de funcionamiento en toda la jornada laboral. Esto quiere decir, o está directamente relacionado con el tema de, no solo de tener digamos, un buen cálculo y una buena construcción de las instalaciones sanitarias, sino también un buen mantenimiento en términos de tareas que se realicen periódicamente para garantizar que el funcionamiento, sobre todo en las instalaciones sanitarias, acá hablamos, cuando hablamos de las instalaciones sanitarias, hablamos
de todas las instalaciones perdón, de agua y de efluentes en general, efluentes líquidos con sus semisólidos en suspensión, ya sea por cuestiones de higiene, digamos, por lavado, por las cuestiones de lo que se llaman, en algún momento lo van a ver, excretas, ¿sí? Que funcionen correctamente, que no tengan obturaciones y que por eso no haya que o clausurar alguna instalación o tener algún problema de desborde o de saturación de las instalaciones. Con respecto al tema puntualmente de las instalaciones sanitarias, puede existir o no el servicio de cloaca en la escuela. Recordemos que todavía hay muchas escuelas que no tienen cloacas y si tienen, pozos absorbentes y cámaras sépticas, bueno, no es que no se permiten, lo único que tienen que tener algunas características particulares en términos de la capacidad, que tiene que estar en función de la población dentro de la escuela, o sea, de la cantidad de personas que van a utilizar esas instalaciones, y también por ejemplo, de la ubicación, ¿no? Que tienen que estar a una determinada cantidad de metros de algún posible, por ejemplo, pozo de captación de agua. O sea, tienen que estar ubicados esas cámaras sépticas, en el supuesto caso de que no haya cloacas, estamos hablando. Tienen que estar ubicadas por lo menos a 20 metros del punto donde estamos teniendo la perforación del pozo, la captación de agua, digo, ¿no? Y tienen que estar cubiertos por una losa de hormigón, esos pozos absorbentes, ¿no? Las cañerías, generalmente, nosotros estamos acostumbrados ya a esta altura a que sean de PVC reforzado, pero también pueden ser de hierro fundido en algunas escuelas con instalaciones que no sean tan nuevas. También habla del tema, por ejemplo, de lo que son los desagües pluviales, o sea, todas esas instalaciones que están encargadas de captar el agua de lluvia, ¿sí? Que obviamente no tiene que ir ni a las cloacas ni a los pozos, ¿sí? Son instalaciones independientes que también tienen que estar, digamos, en un plan de mantenimiento y en un plan de verificación, porque ya ha pasado muchas veces que cuando, sobre todo en la época otoñal, donde los árboles empiezan a perder sus hojas, las cañerías, tanto las canaletas como las cañerías de bajada de esas instalaciones se tapan, y después es probable, de acuerdo a cómo es la forma en la que están construidos los techos de las escuelas, puede haber desbordes hacia afuera, pero también puede haber, anegaciones de los techos y empezar a ver pérdidas hacia adentro de la estructura, goteos, empezar a caer agua a través de las paredes, y eso genera un montón de otros inconvenientes, entre ellos lo que le hablaba hoy en la parte eléctrica, de que se empiezan a corroer los caños o puede haber electrificación, ¿sí? por la entrada de agua y de humedad a los circuitos, ¿sí? Además que eso deteriora también toda la parte estructural, la parte de mampostería, la parte de pintura. Entonces, como para redondear un poco esto, la parte de instalaciones sanitarias en cantidad suficiente y capacidad,
con un buen programa de mantenimiento que asegure el funcionamiento en toda la jornada laboral, y tanto para la red cloacal o para las cámaras sépticas y pozos absorbentes, si los hubiera, un buen mantenimiento con esas condiciones de que estén alejados, de que la tapa de esos pozos sea, digamos, hecha de una losa de hormigón y que esté a nivel del piso, que no tenga saltos, y que tenga un acceso, digamos, que facilite a la gente de mantenimiento y eventualmente a la gente que tiene que ir a vaciarlos, ¿sí? a intervalos regulares, la posibilidad de realizarlo bien y que sea un lugar que no esté, ¿sí? dentro de las instalaciones o cerca de las instalaciones, sino que esté en los patios, pero en un lugar alejado, y que los alumnos no tengan acceso al mismo, y que tampoco haya, digamos, diferencias de nivel que esto perjudique la libre circulación. Respecto al punto 7 de los planes de emergencia, bueno, este es un punto que viene derivado primeramente de la ley 12.012, de la obligatoriedad de adoptar medidas de seguridad en las instituciones educativas, de su decreto reglamentario o del decreto general, el reglamento general de las instituciones educativas, el decreto 2299, donde habla claramente del plan de riesgos, ¿sí? Entonces vamos a tratar de exponerlo un poquito en detalle. El plan de emergencias o el plan de riesgos es un plan integral que incluye varias etapas, varias responsabilidades, varios puntos a tener en cuenta en la concepción, porque cuando hablamos de riesgos, hablamos de cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, el emplazamiento, ¿sí? de la escuela, el lugar donde está emplazado la escuela, la característica arquitectónica que tiene la escuela. No es lo mismo una escuela de un piso que una escuela de varios pisos, no es lo mismo una escuela en, digamos, en un barrio, digamos, de baja circulación de automóviles, o que esté alejado de las avenidas, que una escuela en el centro de la ciudad. Va a depender de un montón de cuestiones que tienen que ver también con qué características tiene la escuela en términos de qué es lo que se enseña, porque no es lo mismo un jardín de infantes que una escuela técnica, o que una escuela de enfermería, o que una escuela de instrucción de fuerzas de seguridad. Son todos establecimientos educativos y cada uno tiene su particularidad. Entonces, el plan de emergencias, ¿sí? O el plan de riesgo, de prevención de riesgos, en realidad, tiene que estar pensado, yo digo siempre, de manera multidisciplinaria. Acá no hay un responsable de seguridad e higiene que per se pueda confeccionar un plan de riesgos como un protocolo para ser utilizado en cualquier escuela, de cualquier especialidad, y, como dije antes, emplazada en cualquier locación. Hay que tener en cuenta hacia afuera y el hacia adentro de la escuela. Entonces, hay varias cosas que hay que pensar. Bueno, la primera es cuando pensamos en un plan que va a incluir una evacuación ante posibles emergencias. Estas emergencias pueden ser una amenaza de bomba, puede ser una explosión, puede ser un incendio,
puede ser un evento terrorista, como también pueden ser, como vamos a ver, y voy a incluir en el punto 10, en este punto voy a incluir el punto 10 que habla de plan de emergencias zonales, donde el plan, como es integral, va a incluir también, de acuerdo a la zona donde está establecida la escuela, si tenemos alguna característica a tener en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo una escuela en la periferia del Río de la Plata que una escuela en una zona de bosque donde podemos tener, digamos, y ya lo estamos viviendo hace unos cuantos meses, padeciendo los incendios forestales. Hay escuelas que están emplazadas en zonas sísmicas, escuelas que están emplazadas en zonas de, digamos, de corredores, acá no tenemos tantos tornados, pero también hay que tenerlo en cuenta, de corredores de vientos muy fuertes, como dijimos, de inundaciones o de nevadas. Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta en el plan de emergencia general como la parte zonal del plan de emergencia, ¿no? O sea, aquellas cuestiones meteorológicas o naturales que hay que tener en cuenta cuando diseñamos el plan. Entonces el plan va a tener varias etapas. Una etapa va a tener que ser la de distribuir responsabilidades, ¿no? Esas responsabilidades van a estar encabezadas dentro de la escuela. La figura más importante de la escuela es el director o la directora, y así bajando el vice, el secretario, los docentes, los auxiliares, el personal de maestranza y demás, que cada uno va a tener una función específica dentro del plan y que tiene que estar totalmente detallado y tiene que estar acordado. Por eso digo, esto que es importante, que el plan se construya de manera multidisciplinaria, que participe obviamente alguna figura, digamos, algún técnico, algún licenciado en seguridad e higiene para dar sus consideraciones y las cosas que hay que cumplir en la elaboración de ese plan, como también tienen que participar los directivos, tienen que participar los docentes. Yo incluiría, obviamente, a los padres de los alumnos y también a los vecinos de la escuela, porque si estamos digamos, en un estado de emergencia, cual sea la emergencia, como ya lo describimos, tenemos que tener en cuenta que todos tienen que participar. Entonces, lo primero es delimitar como una especie de organigrama funcional de las personas intervinientes, quién es el que reconoce la posible emergencia, quién es el que, digamos, determina que el plan se pone en funcionamiento, quién da esa alerta a la comunidad educativa, digamos, a la escuela, quién se encarga de llamar por teléfono en el supuesto caso que sea una emergencia tipo un principio de incendio a los bomberos, o si hay una amenaza de bombas al 911, o si hay algún problema que haya habido un accidente y que haya personas que están con problemas físicos, con heridas, quién llama al CREM o al SAME o a la emergencia contratada que tenga la escuela en ese radio, o quién llama a la Cruz Roja, o quién llama a Defensa Civil, de acuerdo al tipo de emergencia. Por otro lado está lo que se llama el simulacro de evacuación. O sea, ¿qué es el simulacro de evacuación? Es aquella tarea, aquella representación que haremos, por eso es un simulacro, que haremos como si tuviésemos una emergencia. Y acá empiezan a jugar un montón de factores. Bueno, determinadas reglamentaciones hablan de realizar un simulacro
como mínimo una vez por año. Bueno, eso, ¿qué es lo que va a hacer que nosotros achiquemos el margen de error si realmente tenemos una emergencia? Y eso tiene que ver con cuántas veces nosotros realicemos el simulacro para ir ajustando aquellas cuestiones que tienen que ver con los tiempos en los que salimos, la sincronización en la salida, o sea, quién es el que sale primero, si salen los chicos más chicos, si salen los más grandes, si salen los del primer piso o los del segundo. Claramente no solo tiene que estar redactado, sino que eso es una construcción, piensen en una obra de teatro, ¿sí? Hasta que esa obra se estrena, hay un montón de pasos de conocer los libretos, de cómo interactúan los actores. Bueno, esto es exactamente lo mismo. No tiene la cantidad de eventos, a mi parecer, que debería tener para ajustar todas esas cosas. Sí tenemos que decir que en las evacuaciones, ya no hablemos del simulacro en sí, sino que es una cosa necesaria, digo, ¿no? Pero en las evacuaciones tiene que haber un montón de cuestiones encadenadas. Una es esta de las responsabilidades que tienen que estar claras. La otra es que lo que tenemos que lograr es que toda la población, cuando hablamos de población, digo todos los chicos y todo el personal de la escuela, pueda salir del edificio y pueda dirigirse hacia un lugar seguro, ¿no? El lugar seguro se entiende como un lugar abierto, ¿sí? Que esté por lo menos a 100 metros de la escuela, generalmente una plaza, donde tengamos la posibilidad de, primero, hacer un recuento de las personas. Cada docente tiene que tener conocimiento en todo momento, en su actividad diaria, de cuántas personas tiene a su cargo, de cuántas personas están bajo su responsabilidad. Entonces, cada docente se va a hacer cargo de evacuar a su grupo de alumnos, ¿sí? Así como habrá un coordinador de todos los grupos. Hablemos que puertas adentro de cada aula, cada docente será el responsable de evacuar a su grupo de alumnos, llevarlo hacia ese lugar seguro, que tiene que estar totalmente identificado en el plan, ¿sí? Como lo que se llama un punto de encuentro, ¿sí? O punto de recuento. Y ahí es donde después, una vez pasada la emergencia, los chicos y las chicas podrán irse con sus padres bajo, digamos, no solo la responsabilidad de los adultos mayores que los retiren, sino también bajo un control de quién se fue con quién. Eso ya estamos fuera de la escuela, entendemos la evacuación como una salida ordenada, una salida en la cual también hay un sendero, no se va por cualquier lado a ese punto de encuentro, sino que hay un sendero que generalmente es el sendero seguro en los lugares donde hay senderos seguros en las escuelas, que son aquellas vías de circulación, donde hay monitoreo por cámara de seguridad, también hay personal de seguridad verificando la entrada y la salida de las escuelas, hasta un punto acordado que generalmente es una avenida donde pasan varias líneas de colectivos o una estación de tren y demás. Esos son los circuitos que se utilizan para realizar la evacuación. Estamos hablando de alguna manera de casos ideales. No siempre se puede, digamos, tener todo esto que yo les estoy hablando, pero en líneas generales es lo que debería contener este plan de emergencias. Eso es hacia afuera, pero después hacia adentro también hay un montón de cuestiones que tienen que ver con el plan de emergencia. Obviamente es la capacitación a través de la previa de los simulacros, ¿sí? O sea, contarle a toda la comunidad de qué se trata este plan de emergencia, tanto a los alumnos como a los docentes, como a los padres y como les dije a los vecinos. Además de eso,
tiene que haber elementos de seguridad, esto también lo prevé la ley 12.002, elementos de seguridad adecuados y funcionales. ¿Qué quiere decir? Bueno, sistemas de protección y de actuación contra incendios. Cuando digo protección, tiene que ver con que las estructuras de la escuela puedan resistir un determinado tiempo un evento, digamos, de un incendio. La ley prevé sistemas constructivos que tienen una resistencia al fuego de determinados minutos. También, digamos, sistemas que pueden, digamos, captar la presencia de un foco de incendio. Esto se llaman, digamos, detectores de humo, detectores térmicos. Eso desde el punto de vista, digamos, del antes, ¿no? Como también puede haber escuelas grandes que tengan sistemas de extinción, ¿sí? Por cañerías específicamente diseñadas para la lucha contra incendios, con rociadores automáticos en algunos puntos, con hidrantes, que son estaciones donde se conectan mangueras o donde los mismos bomberos van a conectar sus mangueras para actuar, si el incendio obviamente es grande, pero también tenemos matafuegos para actuar en caso de focos incipientes, siempre digo, focos incipientes, o sea, pequeños focos de fuego muy sectorizados y muy contenidos, en los cuales personal que ya tiene que estar debidamente capacitado pueda acceder a los matafuegos y utilizarlos para contener ese foco de incendio. Hablando de los matafuegos, también tienen una explicación pormenorizada en los archivos de la presentación, de los diferentes tipos de fuego y demás. Pero yo con respecto a los matafuegos quiero decir que hay que tener en cuenta 2 o 3 cosas. La primera, obviamente que el matafuego esté operativo, que cumpla con el mantenimiento de ley, o sea, el mantenimiento anual, que significa recargarlos, que significa verificar su presión, como también su instalación, o sea, dónde colocamos el matafuego, a qué altura colocamos el matafuego, en qué lugar respecto del acceso, de fácil acceso, ponemos un matafuego. Porque si yo coloco un matafuego, la ley no lo prevé, pero digo, si yo coloco un matafuego a 2 metros de altura, el matafuego está, y sin embargo, ante un evento, no cualquiera puede bajar un matafuego que tiene un peso importante, a 2 metros de altura. Entonces, no solamente la existencia del matafuego, sino que haya una capacitación para que varias personas puedan usarlo y aparte, ¿sí?, que esté debidamente colocado, colgado como corresponde, no en el piso, ¿sí?, pero a una altura que fácilmente se pueda bajar y que no sea un matafuego tan grande que también pese tanto que no cualquiera lo pueda manipular. Obviamente, otra de las cuestiones que tiene que ver con el plan de emergencia es cómo tengo, digamos, descripto, por llamarlo de alguna manera, la señalización interna de manera tal que yo rápidamente, de un vistazo, cualquiera de las personas que forma parte de la comunidad educativa, pueda ver dónde están las salidas, ¿sí? Entendiendo que hay cartelería muy buena, fija, hay cartelería autónoma, quiere decir que está, digamos, permanentemente iluminada, ¿sí? Que ante un corte de electricidad o ante la existencia de humo se puede ver igual a distancia esa cartelería, pero, digamos, cuanto más interactivo desde lo visual y desde lo sonoro. Recordemos que trabajamos con la ley 24314 de accesibilidad,
y de protección a los discapacitados, no todos vemos, tal vez no todos oímos bien, tal vez no todos caminamos con, digamos, la misma facilidad. Entonces, estos sistemas de identificación y de señalización tienen que ser tal que toda la comunidad educativa los pueda interpretar, que los pueda seguir, que si hay que colocar cartelería en altura lo hagamos, pero que también si hay que colocar cartelería o señalización en el piso lo hagamos. Si tenemos un evento con humo y el humo sube naturalmente por una cuestión de aire caliente, puede obstaculizar la cartelería o la señalización que está en la parte superior de los pasillos, de las paredes. Podemos tener una solución alternativa así, como ahora se está usando en nuestro momento de pandemia, identificar el piso para delimitar la distancia entre personas, por ejemplo, en una cola de espera. También podemos utilizar señalización que se llama horizontal, que es la de piso, para direccionar dónde son o hacia dónde tienen que ir las salidas efectivas dentro del edificio. No me quedo con esto que se prevé en el plano de evacuación, donde ustedes habrán visto en varios lados, por ejemplo, en un shopping, o en un cine, o en algún edificio público, que dice usted está aquí, ¿no? Y el usted está aquí, la verdad que a veces no es bien comprendido porque el plano es muy chico y tiene mucha información y no todo el mundo sabe leer un plano. Entonces me parece que lo más correcto y lo más, digamos, versátil es utilizar un buen sistema de identificación y de señalización de todas las maneras que sea posible. Y acá también lo que estaría bueno, en esto de lo multidisciplinario que yo hablaba, es que los chicos participen, ¿sí?, en capacitaciones que tienen que ver con estos temas, que todavía no están muy, digamos, muy diseminados, pero que estaría bárbaro que participen, inclusive que participen con sus diseños en términos de que sean parte, digamos, actuante en esto de tener buenos sistemas de prevención. No hablemos solamente de la evacuación, tratemos de no llegar a la evacuación teniendo buenos sistemas de prevención. Con respecto a esto de la evacuación, bueno, hay otro punto muy importante que es la salida. La salida entendida como dos tipos de salida. La salida normal, la salida principal, y la salida de emergencia, que no es lo mismo. La salida de emergencia siempre es una salida que está opuesta o debería estar opuesta a la salida principal para garantizarme que si tengo un problema en la salida principal pueda salir por otro lado. Al exterior, ¿sí? Esas puertas deben abrir hacia afuera, esas puertas deben tener un ancho no mínimo de 1,10 m, ahí las normas básicas de la resolución 398 lo explican perfectamente, después cuando lleguemos a ese punto lo voy a aclarar. Y la salida de emergencia tiene que estar opuesta, ¿sí?, o lo más opuesta posible, a la salida principal. No todas las escuelas cuentan con esa posibilidad de tener salida a más de una calle, pero ese es el concepto, ¿sí? Señalizado que todas las puertas abran hacia afuera, y cuando digo todas las puertas, son todas las puertas, eso lo dice la resolución. La apertura, cuando se dice hacia afuera, es el sentido de la circulación si yo tengo que salir, tanto del aula, del baño, de la dirección o de la escuela directamente. Bueno, esa circulación, cuando se habla, por ejemplo, de las aulas, esa apertura hacia afuera no tiene que interrumpir el pasillo, no tiene que interrumpir la circulación normal, con lo cual se entiende que esa puerta tiene que estar por lo menos el mismo ancho de la puerta metida hacia adentro de
el aula, de la oficina, de la biblioteca o de lo que sea, para que cuando se abra no obstaculice el pasillo. Esto digamos, hacemos una conjunción entre el punto 7 y el punto 10, porque son cosas que van de la mano e involucran en un todo lo que se llama el plan de emergencias. El punto 8 habla de iluminación y ventilación adecuadas para las actividades, digamos, que se desarrollan dentro de la escuela en diferentes ámbitos, ¿no? Las aulas, los salones, pueden ser laboratorios, las oficinas, la biblioteca. Entonces, hablemos un poquito, sobre todo ahora, que estamos con este tema, digamos, de la pandemia y con lo importante, con lo recontra importante que significa la ventilación de ambientes para lo que se conoce como la dilución de los contaminantes. La ventilación lo que genera es que en un aula o en un lugar donde haya personas, digamos, reunidas, a medida que pasa el tiempo, lo que se va haciendo, lo habrán escuchado algunas veces, es como que se va viciando el aire, ¿sí? Al no haber renovación, lo único que nos está quedando siempre es la emanación de dióxido de carbono que hacemos cada uno de nosotros en el proceso natural de respiración, y eso hace que si alguna persona, no solamente por COVID, digo, pero recuerden que en el invierno tenemos muchas infecciones respiratorias y mucho contagio, justamente se da por esto de estar muchas personas en un lugar encerrado, ¿sí? Y con escasa o nula ventilación. Entonces es importantísimo el tema de la ventilación. La ventilación se puede dar de dos maneras. De manera natural, siempre es la preferible, de manera natural, o de manera forzada. Respecto a la ventilación natural, lo que se aconseja siempre es no abrir la puerta o abrir un poco la ventana, sino que la ventilación tiene que tener una circulación de aire que se llama opuesta, ¿no? O sea, yo tengo que tener de un lado y opuesto a ese lado del aula, oficina o salón donde estemos, un cruce de ventilación, que entra aire limpio, ¿sí? Del exterior y sale al exterior. Entendiendo que estamos hablando de locales que dan al exterior. También tengamos en cuenta que hay un montón de escuelas o de instituciones que tienen una o más aulas o sectores que no dan al exterior, que dan, digamos, como a patios internos. Entonces ahí hay que tener un poco más de cuidado con respecto de esta renovación del aire, que si no puede ser natural, tiene que ser forzada. La ley prevé algunas cosas técnicas que no vienen al caso, como por ejemplo la cantidad de metros cúbicos por alumno y por hora de renovación de aire, que debe existir en cualquier local, digamos, que es del área pedagógica, que puede ser, como les dije, la biblioteca o la sala de informática o el aula, pero también hay locales que tienen otra complejidad, como por ejemplo puede ser un laboratorio, donde puede haber emanaciones, digo, de algunas sustancias o de alguna reacción entre sustancias, que en ese caso sí tienen que tener una captación, ¿sí? De aire mecánica, o sea, digamos, con instalaciones previstas como extractores de aire, conductos, campanas y demás, que garanticen una determinada, digamos, renovación del aire, una determinada ventilación, ¿sí? en esos locales. Lo mismo, recién les hablaba de la sala de informática, también cada uno de esos locales tiene una recomendación de renovación del volumen de aire total por persona y por hora, pero siempre preferentemente, salvo en los casos particulares que les dije
de los laboratorios, la ventilación debería ser natural y debería ser cruzada. Eso es lo más saludable y aparte también es lo más eficiente en términos de recurso energético. Con respecto a la iluminación es lo mismo, ¿no? A ver, siempre lo más adecuado es la iluminación natural. Tenemos que entender que no todas las escuelas, digamos, operan en el turno mañana, que es donde tenemos la mayor cantidad de luz natural, pero para aquellos casos lo más importante es trabajar con la mayor cantidad de luz natural posible. Esa cantidad de luz además se distribuye de manera más homogénea, ¿sí? Y lo que siempre hay que tratar es que esa necesidad de iluminación está directamente relacionada con la percepción visual. No todos tenemos la misma percepción visual, obviamente, pero está estudiado que, de acuerdo a la tarea que se realiza, es necesario tener una determinada cantidad, ¿sí? Y una determinada calidad de iluminación en lo que se llama en el puesto, en el plano de trabajo, ¿sí? El plano de trabajo es tanto el escritorio como también es el pizarrón, ¿eh? Entonces, la cantidad y calidad de iluminación tiene que estar debidamente dispuesta para que sea lo más homogénea posible, ¿eh? Hay tablas en la ley, en el decreto 351 de la Ley de Seguridad e Higiene, que de acuerdo a la tarea dice cuánta cantidad de iluminación tiene que haber. Eso digamos, los especialistas van con instrumentos y miden esa cantidad de iluminación y expresan sus recomendaciones en términos de yo puedo tener un aula, digamos, con mucha iluminación y mal distribuida, o sea que tiene mucha iluminación en algunas partes y en otras no, o no es homogénea, ¿sí? También tiene que ver mucho el tema del color de las superficies, ¿eh? Colores muy oscuros absorben mucha iluminación. Tal vez colores muy, muy claros, como un blanco intenso o brillante, reflejan mucha iluminación, y eso tampoco es, digamos, efectivo porque según la tarea que tengamos que desarrollar, no es lo mismo estar en un aula tomando apuntes que estando en un quirófano operando. La cantidad de iluminación que necesitamos para nuestra percepción visual en función de la tarea no es la misma. Entonces, es muy importante este concepto de la iluminación. No solo natural, la reglamentación esta, la 398, habla inclusive en los nuevos proyectos, o sea, de escuelas nuevas, que su orientación esté siempre en el plano de referencia mirando desde el noroeste al sudeste. ¿Para qué? Para tratar de captar la mayor cantidad de iluminación natural en las primeras horas del día que sea posible, y después compensarla con iluminación artificial, con la cantidad y, digamos, y el balance cromático, como se lo conoce, acorde. Esto tiene que ver con que ustedes saben que digamos, todos las lámparas y los artefactos de iluminación que se venden, más que artefactos, las lámparas, digo, ¿no? En todos sus diferentes formatos, tienen colores que se llaman fríos, que son esos que son mucho más blancos, y colores cálidos que tiran más a los ámbar, ¿sí? Y lo que se busca es tener un equilibrio entre ambos, ¿sí? Una mezcla entre esos dos, esas que se llaman temperaturas de color, para que el confort visual sea mayor. Entonces, un balance
no solo entre iluminación natural y artificial, sino también un balance entre cantidad y calidad de luz disponible para las diferentes actividades que se realizan dentro de la escuela. Con respecto al punto 9, que habla del almacenaje de sustancias químicas de acuerdo a la normativa vigente, bueno, la normativa es la Ley de Seguridad e Higiene, y esto está bueno recalcarlo, recalcarlo porque ahora estamos en un momento donde se pone muy de manifiesto con los protocolos de vuelta a clase y demás, esta tan importante tarea de la limpieza y la desinfección. El almacenaje de sustancias químicas tiene como 2 o 3 cuestiones importantes. Primero es la identificación, lo que se llama el rotulado, ¿no? Que sepamos visualmente qué es lo que contiene cada botella, cada bidón, cada frasco, cada tanque, donde almacenemos sustancias químicas. Esas sustancias químicas pueden estar directamente relacionadas con las tareas de limpieza y desinfección, como también pueden ser parte, por ejemplo, en un laboratorio, ¿sí?, de sustancias que están a disposición de determinados ensayos, de determinadas prácticas y demás. Esas sustancias, algunas sustancias, reaccionan de manera perjudicial entre sí. Cuando digo perjudicial quiere decir que pueden emanar gases, que pueden sufrir reacciones exotérmicas, ¿sí?, pueden producir explosiones, pueden producir el consumo de oxígeno rápidamente. Entonces tienen que estar debidamente identificadas, debidamente separadas entre sí aquellas sustancias que reaccionan entre sí, tienen que estar en estanterías que no sean combustibles, ¿sí?, o sea, estanterías metálicas generalmente se utilizan, bien fijadas a la pared. Tiene que haber un lugar donde almacenarlas, en el cual no pueda entrar solo el personal autorizado, o sea, tienen que estar alejadas de las zonas de tránsito, de circulación y de estadía de los alumnos y del resto del personal, o sea, en lugares alejados, lugares debidamente ventilados, lugares debidamente cerrados, con cierres efectivos, digo, cerraduras, candados. Esa sala debe estar identificada, esa sala debe estar perfectamente ventilada, esa sala debe estar inclusive iluminada con sistemas que se llaman antideflagrantes, ¿sí?, o sea, cañerías y artefactos en el supuesto caso que haya sustancias, digamos, que puedan entrar en combustión o que puedan explotar. Tienen que estar las instalaciones debidamente acondicionadas. Pero supongamos que no tenemos tales requerimientos y solamente tenemos una escuela que tiene sustancias químicas que se utilizan para la limpieza y la desinfección. Lo mismo vale, también vale lo mismo en términos de la capacitación que hay que darle al personal, ¿sí?, sobre todo ahora con la cantidad y periodicidad de manipulación que van a tener esas sustancias. El personal tiene que tener los elementos de protección personal, llámese guantes, llámese zapatos de seguridad, ropa, delantales, protección respiratoria y protección ocular para evitar salpicaduras, ¿sí? Esto respecto de la parte de el almacenaje de las sustancias químicas. El punto 11 habla de el edificio escolar en obra, debe estar sin actividad. En algunos casos hemos visto que empiezan las clases y el edificio escolar sigue estando en obra. El tema es, bueno, ¿cuál es la magnitud de la obra? No está especificado
buscado acá, y qué es estar en obra, si es que están pintando o es que están refaccionando, digamos, algún aula o los vestuarios o el comedor o el patio. Yo entiendo como esto que si hay personal que está realizando trabajos en el mantenimiento o en la remodelación o en la modificación de la infraestructura, el edificio no puede estar abierto, ¿sí? Y entendámoslo como tal, por varias razones. Primero, porque hay personal externo a la escuela, que puede ser una cuadrilla, hay manipulación de materiales, hay tráfico de materiales, digamos, hay zonas donde van a ver que por más que esté delimitado con una valla y demás, hay materiales en suspensión, inclusive cuando se hacen mezclas de cemento y demás, digamos, es muy difícil mantener la limpieza de los lugares. Hay lugares que van a estar, obviamente, digamos, obstruidos, ¿sí? O se van a achicar los espacios. Entonces, es una recomendación muy buena, pero que no tiene límites, ¿sí? No está delimitado cuál es el mínimo o el máximo, y como está descrito acá, tendríamos que entender que cualquier obra que se realice dentro de la escuela no debería tener actividad escolar. Esto no implica en si en algún momento se hace algún trabajo pequeño, por ejemplo, en un baño, que hay que hacer una reparación mínima de las habituales, ¿sí? Hablamos de obra como alguna cuestión de remodelación o de ampliación de la escuela. Entonces, en esos casos, entendemos como que por seguridad de toda la población educativa no tiene que haber actividad. Y el punto 12 dice la provisión del botiquín de primeros auxilios. Yo lo ampliaría un poco, digamos, tomaría como recomendación qué es lo que contiene el botiquín de primeros auxilios, ¿sí? El botiquín, como primera medida, no tiene que contener medicamentos, ¿sí? El botiquín de primeros auxilios tiene que ser una herramienta que nos permita actuar en un primer paso ante una lesión de una gravedad mínima leve, que puede ser un corte o una contusión. El personal que vaya a ejercer el primer auxilio tiene que estar debidamente capacitado. Un primer auxilio puede ser, digamos, limpiar una herida y poner un apósito, como también un primer auxilio puede ser ejercer resucitación cardiopulmonar. Entonces, empecemos desde el primer concepto, que es las personas que decida la dirección que tienen que estar capacitadas en términos de primeros auxilios deberán hacer periódicamente, digamos, los cursos de actualización y hasta los simulacros, ¿sí? Con la Cruz Roja o con la medicina que tenga contratada la escuela como área de cobertura, o alguna, digamos, algún acuerdo que tenga con el hospital de la zona. ¿Para qué? Para que esas personas, ¿sí? Docentes, algún directivo y algún auxiliar, entiendan perfectamente cuál es el concepto del primer auxilio, cuál es el límite, hasta dónde, cómo tienen que actuar, por ejemplo, en el caso de tener que actuar sobre una herida, por qué es recomendable no tener medicamentos, qué cosas debería contener el botiquín. Bueno, por supuesto, guantes descartables, alcohol de solución fisiológica, gasas estériles, alguna cinta hipoalergénica, algún desinfectante, y no mucho más que eso, porque lo que hay que tener más en cuenta en el botiquín, no solo que tiene que estar en el lugar, por ejemplo, la dirección o la secretaría, a resguardo de que se pueda abrir y que después falten cosas, sino que también tiene que tener grande el número de la emergencia a la que hay que llamar si hay algún problema, ¿eh? Porque igual que el matafuego, ¿sí? Que lo utilizamos ante un
pequeño evento, ¿sí? Ante un pequeño foco, el primer auxilio es lo mismo. No podemos actuar porque aparte no somos médicos, ni somos paramédicos, ni somos enfermeros, digo, en la gran mayoría, en algunos casos sí. Tenemos que actuar con la suficiente conciencia que estamos, digamos, asistiendo en primeras líneas a eventos de poca, digamos, relevancia que pueda poner en riesgo la salud de la persona que estamos atendiendo. Así que como recomendación, bien grande el teléfono de la emergencia, el botiquín con esas cosas mínimas que describí y mucha capacitación para la gente que tenga que estar, digamos, atendiendo estos casos. Con esto cerramos este bloque de la descripción de los 12 puntos sobre condiciones de seguridad en las escuelas del acuerdo paritario. Y bueno, cualquier duda que quede sobre la explicación a través del campus, está abierto siempre el hilo de comunicación para que hagan las consultas que necesiten.